Estudiantes de séptimo, buen día. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar en otro de nuestros temas de geografía para este segundo periodo, y el cual pues se va a enmarcar en todo lo relacionado pues a la diversidad de la población. Sí, vamos a tener en cuenta, chicos, que antes de empezar nuestra clase, nuestro video explicativo, es muy importante pues tener en cuenta los acuerdos que siempre pues están presentes, ¿sí? Debemos tomar apuntes en nuestro cuaderno de geografía, apuntes sobre la explicación del tema. Debemos también tener nuestro libro de enlaces sociales séptimo a la mano, y debemos estar atentos a la explicación. Bueno, niños, en caso de que surja alguna duda o inquietud, recordemos que va a haber una clase posteriormente a la observación de este video con la intención de hacer una retroalimentación del tema y también pues resolver sus dudas e inquietudes que surjan con respecto a la explicación de este. Bueno, chicos, antes de empezar es muy importante pues hacer un recorderis de lo que trabajamos la última clase. ¿Sí? Vamos a ver que en la última clase pues abordamos todo lo relacionado pues a los factores de distribución de la población. En esa medida pues es muy importante recordar que trabajamos los factores físicos y los factores humanos. Recordemos que dentro de los factores físicos pues encontramos el clima, el relieve, el suelo y los vacíos demográficos, ¿sí? Entonces tengámoslos muy en cuenta. Y también en cuanto a los factores humanos pues abordamos todo lo relacionado pues a los factores históricos, ¿sí? Los factores políticos, factores económicos. Bueno, niños, eso en cuanto a lo que se trabajó pues la última clase. ¿Listo? Ahora, para el día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado a estructura y diversidad de la cultura, como lo podemos ver en la pantalla. Es muy importante tener en cuenta que pues vamos a ver que a nivel mundial, ¿sí? Pues las sociedades, las diferentes sociedades pues presentan diversas diferencias y diferentes contrastes, especialmente en cuanto a lo religioso, a lo social, a lo geográfico, a lo político y a lo económico. ¿Sí? En esto se van a marcar pues las diferencias que van a presentar las diferentes, la sociedad en general. Vamos a ver que pues en cuanto a la diversidad cultural, pues nos vamos a centrar en estudiar las sociedades presentes en un espacio geográfico. Especialmente vamos a estudiar la cultura y especialmente pues nos vamos a enfocar en la religión. Bueno, chicos, entonces es muy importante pues tener en cuenta que en cuanto a la religión, pues vamos a partir de dos puntos muy importantes y de dos corrientes religiosas de gran importancia para el mundo, por su recorrido histórico y por lo que representan la concentración demográfica de la población, pues en estas dos corrientes religiosas, como lo son el mundo islámico y la corriente judeocristiana. En este orden de ideas, chicos, es muy importante pues tener en cuenta pues que el mundo islámico ya lo abordamos en la medida que trabajamos clases de historia en el primer periodo académico, ¿sí? Entonces tenemos que volver a retomar esas clases pues para hacernos un poquito de la idea de lo que fue el mundo islámico. Bueno, vamos a ver que pues en cuanto al mundo islámico pues tiene un acercamiento, un acatamiento, perdón, de normas y de cumplimiento de estas normas sociales, pero de una manera muy rigurosa, muy disciplinada, ¿sí? Como lo podemos ver, por ejemplo, tenemos que tener buenos deseos, buenos compromisos, no enfadarse, bueno, entre otros. Entonces esto, pero se tiene que cumplir, por las personas que siguen esta corriente religiosa, se debe seguir de una manera muy rigurosa, muy disciplinada, ¿sí? A diferencia de la corriente judeocristiana, pues vamos a ver que en esta corriente pues encontramos las corrientes como la católica, los testigos de Jehová, los protestantes. Ok, en ese orden de ideas pues vamos a ver que pues esta corriente religiosa tiene ciertos comportamientos similares, pero que no son tan rigurosos como en la religión islámica. Es muy importante, chicos, tener en cuenta pues que vamos a encontrar ciertas diferencias que no son tan marcadas, pero que sí siempre las vamos a encontrar. Vamos a ver que pues hoy en día el encuentro de estas dos corrientes religiosas en cuanto a llegar a las personas, al mundo, pues no hay tantas limitaciones. ¿Por qué?
que tenemos que tener en cuenta que hoy en día vamos a encontrar mucha facilidad de comunicación, ¿sí? Y además de que las condiciones de cada religión pues permite llegar desde cada religión pues la palabra religiosa pues a toda la población. Vamos a ver que desde un punto global, desde el punto de la globalización, pues ha permitido pues este alcance de manera ecuménica, de manera global, pues a todo el mundo. Bueno, es muy importante pues también mencionar que se puede estudiar la estructura poblacional desde las actividades económicas. ¿Sí? Es así como, por ejemplo, estudiamos la densidad poblacional en pro del desarrollo de una nación. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer énfasis, chicos, en que la densidad poblacional me permite determinar la cantidad de habitantes presentes en un espacio geográfico determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Cuánta población hay en Bogotá? Entonces puedo referirme a la densidad poblacional. ¿Qué pasa? Que esto va íntimamente relacionado con el desarrollo de una nación. ¿Por qué? Porque o de una nación, o de una ciudad, o de un espacio determinado. En la medida en que si esta nación no está o no tiene políticas públicas que le permitan sostener dignamente a esta población, pues vamos a empezar a tener problemas sociales. ¿Cuáles problemas? Los que ya hemos trabajado en algún momento. Vamos a encontrar altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad en la medida en que la distribución de los recursos y de la riqueza pues no se va a llevar equitativamente, ¿sí? Se va a ver afectado económicamente la sociedad en la medida en que van a haber problemas sociales tales como indigencia, inseguridad, pobreza, miseria, entre muchas otras. Bueno, es muy importante pues tener en cuenta, chicos, que esta aglomeración en las ciudades pues de cierta manera presenta una mejoría en las construcciones como lo son en las infraestructuras de transporte y de comunicaciones, ¿sí? Pero vamos a ver que pues eso está marcado, ¿sí? Así como pueden haber problemas por haber mucha aglomeración de personas, también pueden haber problemas por haber muy poca concentración de personas en un espacio geográfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto limita la aglomeración de economías, ¿sí? La aglomeración de personas que permita desarrollar las infraestructuras que ya mencioné anteriormente, transporte y comunicación, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas es muy importante pues tener en cuenta, chicos, que pues hay unos factores de producción que ayudan a las naciones pues a mejorar, y eso se da pues dependiendo de que los factores de producción son recursos que una persona o una empresa pues va a usar, va a emplear pues para producir, para generar, para crear bienes y servicios, ¿sí? Los factores de producción más comunes, o los que siempre vamos a encontrar, pues vamos a ver que se enmarcan en el capital, el trabajo y la tierra. Vamos a ver que con la implementación de estos factores de producción, pues vamos a ver un aumento en la población, ¿sí? Lo que va a beneficiar obviamente el proceso de producción, y pues de cierta manera pues va a necesitar una mano de obra más para trabajar, una mano de obra generando pues empleo, ¿sí? Reduciendo un poco ese índice de desempleo presente en los países. Es importante tener en cuenta que a medida que va pasando, las sociedades son dinámicas, ¿sí? Cuando digo que son dinámicas, quiero decir que las necesidades y las características de las personas, de las sociedades, con el pasar del tiempo, pues van cambiando. Quiere decir que las sociedades son dinámicas, mas no son estáticas. Las características y necesidades de la población hace 50 años en Colombia no son las mismas que hoy en día, ¿sí? Por lo cual quiere decir que la tecnología también va cambiando. Esto quiere decir que se va a necesitar una mano de obra calificada, ¿sí? Trabajadores técnicos o tecnólogos que aprendan que sepan manejar los diferentes recursos de producción pues que va a tener la nación. Eso en cuanto a los factores de la estructura de la población, en cuanto a actividades, pues en actividades económicas. Ahora, chicos, vamos a ver un poco sobre el fenómeno migratorio, y vamos a ver pues que este fenómeno migratorio nos permite evidenciar, observar los desplazamientos de las personas de un lugar a otro, especialmente del lugar de origen de las personas a un lugar receptor, ¿sí? Vamos a ver que las personas que
que se van de su lugar de origen pueden ser unas personas, se denominan las personas que emigran, y las personas que obviamente que llegan de otro lugar, vamos a ver que son las personas inmigrantes. Si en ese orden de ideas vamos a ver que, por ejemplo, vamos a utilizar la tasa demográfica pues para evidenciar la cantidad de personas pues presentes en un territorio determinado, ¿sí? Eso tiene algunas pros y algunas en contra dependiendo del lugar, si es el lugar de origen o si es el lugar receptor. Por ejemplo, para los países receptores, para los lugares receptores, vamos a ver que entre más gente llegue a esos países, a esos lugares, pues obviamente va a tener mucho más capital humano, lo que quiere decir que de una u otra manera pues se va a enriquecer la cultura, va a surgir más mano de obra obviamente para trabajar, para invertir en la infraestructura. Y en cuanto a los países de origen, o sea, de las personas que se van, vamos a ver que pues va a haber una disminución de la población, ¿sí? Pero esto no se tiene que ver como un aspecto negativo, sino en la medida de que se ve un aspecto positivo, puesto que el salario de los países desarrollados versus los países en vía de desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las personas tienden a distribuirse dependiendo de las oportunidades económicas que tengan, y por lo general las oportunidades económicas van a estar en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo. Como lo podemos ver en la imagen, chicos, la cual me voy a permitir leer en nuestro mapa conceptual, las causas de los movimientos migratorios se dan por 4, especialmente naturales, ¿sí? Que son los fenómenos como los terremotos, inundaciones, sequías, factores naturales o económicos como la necesidad de la población en salir de una búsqueda de mejor oportunidad de vida y búsquedas de condiciones económicas que le permitan tener un mejor estilo de vida, que es lo que acabo de decir en cuanto a los salarios de los países desarrollados y los salarios en los países en vía de desarrollo. Causas religiosas como las peregrinaciones, persecuciones religiosas, como por ejemplo las que vimos en las cruzadas, ¿sí? Recordemos que fueron campañas militares en pro de recuperar la Tierra Santa a cargo pues de la Iglesia Católica. Y por último, de ocio, periodo de vacaciones, paseos y familiares. Esto me quiere decir dos cosas, niños, que en los lugares de donde se va la gente se genera despoblamiento, pero no es un despoblamiento definitivo, sino más bien temporal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, ahí los jóvenes tienden a irse de las poblaciones a las ciudades por hacer su semestre universitario, pero vamos a ver que van a volver apenas a caer su semestre, ¿sí? Entonces son despoblamientos no definitivos, sino más bien temporales. En cuanto a los efectos migratorios de los lugares de origen, seguimos con lo mismo, lugares de origen, vamos a ver que pues se da obviamente una pérdida de la mano de obra calificada, ¿sí? La mano de obra calificada pues se va a ir a trabajar a otros lugares buscando unas mejores calidades de vida y económicas, y después, pero también le beneficia a esos lugares en la medida en que hay una reducción en los gastos y servicios públicos y obviamente una reducción en la inversión social. Ahora, en los lugares a donde llegan las personas, vamos a ver que se da un fortalecimiento de la economía, especialmente en la economía productiva, ¿sí? También vamos a ver que los migrantes pues realizan labores que no hace la población local. Eso también beneficia a las naciones, a los lugares donde llega la gente. Pero también vamos a encontrar cosas negativas como los choques culturales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenemos que analizar cómo se da el contrato de las personas que llegan y el contrato y salario. ¿Por qué? Porque si las personas que llegan venden su fuerza de trabajo a un costo más barato que la persona que vive originaria del lugar, pues van a ver ese choque cultural por la pérdida de trabajo. Obviamente una empresa prefiere contratar una mano de obra más barata, que va a hacer lo mismo que una fuerza de trabajo más cara, por exactamente lo mismo, generando obviamente problemas sociales como la pobreza, pero en la población originaria, y por último pues también esa pobreza pues va a generar actos de violencia. Bueno, niños, entonces pues esto era lo que tenía que comentarles por el día de hoy. Recuerden que vamos a tener una clase posteriormente a la observación de este video. Niños, espero verlo pronto. Feliz día, hasta luego.